Evangelio según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atacaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Hola amigos y amigas. Hemos escuchado este relato que normalmente le llamamos la pesca milagrosa. Diríamos, es una pesca prodigiosa, mejor diríamos, es una parábola. El domingo pasado habíamos dejado a Jesús en la sinagoga. No es solamente durante la liturgia del sábado y en los ambientes y lugares de culto donde Jesús va a anunciar la palabra de Dios. Él proclama esta palabra en todos los contextos en los que así llamamos sagrados, profanos, porque la palabra inspira y guía toda actividad humana. ¿Dónde estaban estos pescadores? ¿Dónde pescaban? Estaban ubicados geográficamente en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, digamos, 2 palabritas acerca de una descripción geográfica. Tiene 21 kilómetros de longitud norte-sur y 13 kilómetros de longitud este-oeste, con una profundidad máxima de 48-50 metros y una altura de alrededor de 200-212 metros bajo el nivel del mar. Este lago, en realidad es un lago, que muchas veces en los evangelios adquiere el nombre de mar. Es el lago de Genesaret, se lo llama de esa manera también. En el Antiguo Testamento, Genesaret, el nombre del lugar, se encuentra con el nombre de Kinneret. En el Nuevo Testamento, esta adaptación griega, Genesaret, significaría que tiene forma de arpa. De hecho, si nosotros miramos este mar de Tiberíades, lago de Genesaret, mar de Galilea, como queramos nosotros llamarle, tiene una forma de arpa, por eso el nombre. Para quienes habitamos la provincia de Córdoba, para darnos una idea acerca de las medidas del mar de Galilea, tenemos en el mar de Galilea 166 metros cuadrados, y en cambio, en la mar chiquita, en la provincia de Córdoba, tenemos en cambio 2.000 kilómetros cuadrados, cuando en el mar de Galilea teníamos 166 kilómetros cuadrados. ¿Dónde ubicamos a estos trabajadores? En el mar de Galilea. ¿Quiénes eran estos trabajadores? Eran, diríamos, 2 par de hermanos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Estos eran los pescadores. Jesús entra en la barca de estos hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús y su evangelio entra en la vida de estos hombres, entra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede con Pedro?
Pedro pone a disposición de Jesús su barca para que Jesús anuncie el Evangelio. Ya nos podríamos preguntar entonces, ¿qué cosa de nuestra vida ponemos a disposición para que el anuncio del Evangelio continúe? Por ejemplo, hay personas que ponen a disposición alguna parte de su casa para hacer encuentros bíblicos, buscando entonces interpretar el mensaje de la palabra. Otras personas ponen a disposición los talentos, bienes económicos, su tiempo. Jesús está sentado y enseña desde la barca de Pedro. Está sentado en la barca. Sentado significa la actitud del maestro. Desde el punto de vista de una crónica, esto es, diríamos, bastante difícil de aceptar como un hecho histórico. De hecho, hablar desde una barca a la gente que está en la orilla es un tanto dificultoso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir este texto? La barca representa a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el lugar privilegiado desde el que se debe esperar la voz del Maestro. Es a esta barca a la que somos invitados a dirigir nuestra mirada en busca de luz, de esperanza, de consuelo. ¿Qué es lo que Jesús va a decirle a Pedro? Navega mar adentro. Navega mar adentro. ¿Cuál es la actitud de Pedro aquí? La actitud de Pedro es la confianza. Pedro confía en la palabra de Jesús. Justamente fe significa eso, fe significa confianza. En la comunidad cristiana, que animada por el mensaje del Evangelio, que ha escuchado, ha asimilado, entonces esta comunidad cristiana se dispersa por el mundo y lleva a cabo su misión. Justamente de esto nos habla el Evangelio. Pedro va a decir, si tú me lo pides, yo lo hago. Voy a echar las redes. Si tú me lo pides. ¿Qué está expresando esto? Está expresando que Pedro echa las redes porque confía en la palabra de Jesús, porque confía en el mandato de Jesús. ¿Cuáles son estas redes? Las redes significa la proclamación de la palabra de Dios. Proclamo la palabra porque tú me lo pides. Y entonces, aquí Pedro tiene que dejar su lógica humana y entonces empieza a adaptarse a la lógica de Jesús. De hecho, permanentemente tenemos que hacer esta adaptación a la lógica del Evangelio. Una adaptación que más de una vez va a significar adaptarnos a la lógica del amor gratuito e incondicional. Una lógica que va a significar para la iglesia, para la comunidad cristiana, permanentemente ser servidora. Si se adapta a la lógica de Jesús, entonces deberá ser siempre una iglesia al servicio de la humanidad. Pensemos también en la relación entre cónyuges, si hay una lógica divina o una lógica humana. Evidentemente, la lógica humana es simplemente pensar en cierta compensación afectiva. En cambio, la lógica del Evangelio y la lógica de Jesús nos habla de una relación de fidelidad. Una mujer queda embarazada. La lógica del Evangelio, la lógica de Jesús, entonces va a ser una lógica que invita a esta mujer a empezar a amar a ese niño que está gestando en su vientre. La lógica del Evangelio nos invita a vivir relaciones de honestidad, de justicia. Ciertamente la lógica humana nos va a invitar siempre a ir por lo más fácil, que sería el robo, la deshonestidad. Por lo tanto, tenemos aquí que pensar cuál es la lógica de Jesús, la lógica del Evangelio, escuchar cuál es su propuesta. Todos los detalles del Evangelio indican que Pedro tiene una misión particular, una misión que desarrollar en la iglesia, la de escuchar con atención la palabra de Jesús y luego dirigirse junto a otros discípulos, no donde la experiencia y la habilidad profesional le sugerirían, sino ahí donde el maestro indica.
Por lo tanto, hay una especie de renuncia a una lógica humana y entonces hay una apertura a esta nueva lógica que es la lógica del Evangelio, la lógica de Jesús. Claro, es un riesgo que Pedro tiene que correr y está dispuesto a correr. Sabe que en caso de fracasar se expone al ridículo, se expone a las bromas de sus colegas, pero luego cree que la palabra de Jesús puede realmente realizar lo imposible. El texto dice que sacaron muchos peces. Entonces hay una situación de fecundidad que depende de una obediencia inicial. Obediencia y fecundidad en este caso van de las manos. Tirando las redes donde indica Jesús, es decir, según su pensamiento, se puede ver el prodigio de una pesca prodigiosa. Por lo tanto, debemos tener atención a los modos evangelizadores, que sean siempre modos evangélicos. La evangelización, decía Juan Pablo II, debe ser nueva en su modo, en su ardor, en sus expresiones. El motivo principal por el cual Lucas narra el episodio es hacer comprender a los discípulos de sus comunidades cuál es la misión a la que hemos sido llamados, es decir, ser pescadores de hombres. Serás pescador de hombres. Vamos a aclarar esta expresión. El término utilizado no sería propiamente pescar. El verbo sogreo significa sacar vivo. Entonces significa sacar o llevar la humanidad a la vida. Porque uno está pensando que si se trata de pescar, está sacando a un pez del agua, lo está llevando a una condición de muerte. Sin embargo, la expresión es otra. En la Biblia, las aguas del mar son el símbolo del poder del mal, de las fuerzas que llevan a la muerte. Las personas entonces que deben ser pescadas, es decir, ayudadas a vivir, son aquellas que se sienten atrapadas por los vicios, que viven a merced de sus ídolos, de sus pasiones desenfrenadas. Estas personas son pescadas. Claro, la tentación va a ser siempre pescar en la pecera, ir a lo más fácil. Sucede esto cuando no nos animamos a ir más allá, a pensar un poquito más allá. Por lo tanto, es necesario abrir las puertas, dar lugar, aceptar la vida como viene, pero siempre en un pensamiento más allá. Pescador de hombres. Claro, esto no es una tarea que recae solo sobre las espaldas de Pedro. Todos nosotros somos pescadores de hombres. Es una tarea de todo. Esto es una corresponsabilidad eclesial. Además de esta lectura, diríamos, eclesial, pastoral, podemos también hacer una lectura existencial de este texto. La vida humana puede conocer la derrota, las caídas, los engaños, las desilusiones. Un día podemos darnos cuenta de habernos equivocado, de haber sido engañados en una relación. Esta situación está expresada en el texto que hemos escuchado. Una noche transcurre en el mar en busca de vida. El trabajo de los hombres busca su resultado. ¿Y qué encuentran luego al alba? Se encuentran con las manos vacías, sin poder hacer nada, sino solo limpiar estas redes vacías. El texto dice que Jesús vio 2 barcas y se acercó. Jesús ve la condición del hombre que sufre y entra dentro de esta condición humana. Subió sobre una barca. Es que Dios, ante mi derrota, ante mi herida, ante mi mal, no juzga, sino que entra dentro, participa y luego me invita entonces a reintentar, a no darme por vencido, y entonces me dice, navega mar adentro.
Dios asume las consecuencias de mi mal, me abre continuamente a posibilidades de una vida más allá, de una vida fecunda. Por Él y con Él, la noche infructuosa, árida, maligna, es dejada atrás. El mal no puede condicionar el futuro. Por esto me invita a no estar al borde, a no quedarme al borde de la existencia contemplando la inmensidad del mar, destruyéndome con sentimientos de culpa, recriminando el mal cometido. Me dice entonces, navega mar adentro. Fuimos hechos para lo profundo. ¿Cuántas veces en el Evangelio, después de haber encontrado hombres y mujeres derrotados, Jesús los levanta y los despide diciéndoles esta palabra: anda, anda, ve. La vida está delante, no en las espaldas. Nuestro Dios es un dedo índice tendido hacia el horizonte de una vida capaz de una pesca excepcional. Notemos que esta invitación se hace cuando las condiciones no son las condiciones óptimas. De hecho, Jesús dice de navegar mar adentro a la mañana, en el momento menos oportuno para esperar una pesca fructuosa, porque es de noche cuando se sale a pescar. Pero Él es así. Con Él, en nuestra frágil barca, que es nuestra existencia, estamos entonces llamados a experimentar el riesgo de lo impensable. Claro, es difícil creer todo esto, es difícil creer en un amor así. No lo cree ni siquiera Pedro, que grita: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es que llevamos dentro esta tremenda idea que nuestro ser, marcado por el mal, por la derrota, por la fragilidad, nos aleja de Dios. Hasta le hemos dicho a nuestros niños: tenés que ser bueno, porque si no, Diosito no te va a querer. En cambio, no es así. Jesús dice a Pedro y me dice a mí, te dice a vos: no temas, tu barca, tu historia, tu miseria es posibilidad para la expresión de la misericordia. Dios te dice: tus manos vacías son condición para que yo las pueda llenar. De ahora en más, para Dios existe mi presente, posibilidad de un futuro mejor. En cada instante de mi vida, de mi historia, Él pronuncia y continúa pronunciando esta palabra: de ahora en más, de ahora en más. El amor me hace reiniciar desde donde yo había quedado. Y la vida conocerá así una nueva fecundidad, ocasión para nuevas relaciones, amores capaces de rescatar una vida, posibilidad de recuperar hermanos y hermanas del mal, ayudándoles realmente a respirar en la vida. Esto quiere decir: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Hasta la próxima.